Hola División Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos ya en la olla de los grillos y saludo con mucho gusto a don Juan Pérez Audelo. Jaime Guerrero, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Humberto, buenos días, Juan, y buenos días al auditorio. Oye, buenos días, Humberto, Jaime, auditorio, buenos días. Pues llegamos ahora sí al callejón de las cachetadas. Se puso interesante al final de cuentas. Sabíamos que iba a suceder. No es un paseo floral el proceso electoral y hay desavenencias internas en Morena. Por ahora, las que más trascienden, ¿no? Sí, en definitiva, y lo hemos insistido en reiteradas ocasiones en estos espacios. La verdad es que es algo que se venía a venir en términos de la confrontación. Por un lado, los actores y actoras que ha ponderado el jefe político del partido Morena en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también llamado así históricamente a los gobernadores en turnos como los grandes el gran elector, quien define las candidaturas a las diputaciones locales y presidencias municipales. Y por otro lado, en esta coyuntura, la dirigencia nacional de Morena también lanza otra lista donde cambia estos perfiles que ha ponderado el gobernador, ya confirmado por la dirigencia. Dos cambios, ¿no? Dos cambios, entiendo, en la lista el de desarrollo la dirigencia nacional. Hablemos de dos momentos: las candidaturas de mayoría, diputaciones locales por mayoría, y también las diputaciones plurinominales, donde se ha centrado también esta polémica. Es ahí donde más duele. Ahí es donde se nota más punza, mejor. Sí, porque la lógica sería entender que el gobernador en turno, en este caso el gobernador Salomón Jara Cruz, pues tiene prácticamente la mano para definir, pero ahí hay actores y actoras que van y se quejan con la dirigencia nacional, con ciertos llamados, como ellos los califican, referentes del partido Morena, y ahí es donde se cruzan y se atraviesan ciertos intereses. Por un lado, lo que insiste el gobernador, bueno, más bien plantea el gobernador y define en su círculo cercano en Oaxaca para postular, pero por el otro la dirigencia nacional se atraviesa. Y en las de mayoría, dos cambios nada más, ¿no? Paco Niño en Tustepec y otra candidatura en el distrito de uno de los del Istmo de Tehuantepec, donde entra al final Denise García Gutiérrez, actual diputada local, bajando a Vilma Martínez Cortés. La presidenta de Tehuantepec. Pero así es. Finalmente, ¿cómo estaba lo de, por ejemplo, lo de Pinotepa, que iba a ir esta Carmen Bautista Peláez y que aparentemente después aparece en la lista, ¿no? Del Partido Verde, ¿no? Por el partido, iba supuestamente postulada por el Partido Verde a la candidatura de la Diputación Federal, pero aparece en la lista plurinominal que presenta, inclusive es una lista oficial, ya está publicada en la página oficial del Partido Morena, esta lista de candidaturas a diputaciones plurinominales, donde sí, efectivamente aparece Carmen Bautista Peláez como candidata a diputada plurinominal local, es decir, cambia y mueve las piezas del ajedrez electoral. A ver, me parece que ubicándolo en el contexto, vamos, más allá de las pasiones y los grupos, hay un partido que sigue asumiéndose como movimiento, es decir, no tiene todavía sus estructuras y engranajes bien definidos. Me parece, cito desde lo que se ve desde lejos, que Salomón Jara, como actor político predominante en esta entidad, ya cedió, y hasta más de lo que muchos esperaban, la candidatura de Irineo Molina en Tustepec, la mitad de los diputados federales que si no fueron por su reelección, ya en el escenario nacional hizo lo propio. Y tendría mano, se supone, en las definiciones estatales, en algunas presidencias municipales, y aceptó la mayoría que tiene Francisco Martínez Neri en la ciudad de Oaxaca. Hicieron movimiento en Jojocotlán. Ahí no sé exactamente cómo haya quedado la fiesta, pero vamos que me parece que Salomón ya dio muestras de querer equilibrar, buscar los equilibrios, ¿no? Así es. No, yo, por ejemplo, lo que hemos comentado acá en esta mesa ya algunos meses es que la elección, la designación de candidatos, tanto por la vía plurinominal como por la vía de mayoría relativa en Morena, iba a ser una verdadera cena de negros, ¿no? Es decir, efectivamente el gran elector, el gobernador Salomón Jara, que es, digo, quien tiene mano en su estado, ¿no? Ha sido demasiado prudente, ¿no? En relación a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional. Y vemos, por ejemplo, no sé realmente cómo vaya a quedar definitivamente esto, de las dos listas, la que propone la lista plurinominal para las diputaciones locales, el Comité Ejecutivo Nacional, y la que propuso el gobernador Salomón Jara. Es decir, entonces que
que debería pues tener mano, ¿no? Por lo menos, ya que por ejemplo en las diputaciones federales, bueno, pues van a reelegir Carlos Antonio Altamirano, Margarita García, Irma Juan Carlos, y estaba también Carmen Bautista Peláez por el Partido Verde Ecologista de México. Realmente lo que hay mucho movimiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Salina Cruz, bueno, pues la ahí gente... tenemos imágenes de lo sucedido en Salina Cruz, si nos ayudas. Y que sí, no hubo, me dice un compañero, Alberto Fernández Portilla, el búho. El búho Botero. Que sí, si bien es cierto, hay mucha inconformidad en Salina Cruz. Hay, por ejemplo, en Juchitán, aunque no es eso, Miguel Sánchez Altamirano, por ejemplo, que es el presidente interino, que dejó encargado, ¿no?, del despacho, el director del IEPO, Emilio Montero, bueno, pues está también para reelegirse, ¿no? Es el empalmar una cosa con otra. El caso, por ejemplo, de Matías Romero, ¿no? A la que era todavía edil, de ahí, Obdulia, no recuerdo su apellido, sí, ahora es candidata a diputada local, y ponen ahí a Rosalinda López, ¿no? Que genera también confrontaciones. Que también pues ha generado confrontaciones. Hay mucha inconformidad, entonces. Pero a ver, el caso de Salina Cruz es interesante. Miren, Yesenia Nolasco, yo no le dije hace algunos minutos, yo no tengo ningún elemento para suponer si hizo bien o mal su trabajo, eso lo decían los habitantes de Tehuantepec, pero aspirar a la presidencia municipal de Salina Cruz cuando acababa de ser presidenta municipal de Tehuantepec, claro, no es, me parece, el signo más adecuado. Por supuesto, los habitantes de Salina Cruz pues salieron a las calles a protestar y vimos ahí la cantidad de personas. Me parece que esta decisión ahí sí tiene algunas complicaciones, debido a que Daniel Méndez ganó todas las encuestas. Sí. Pero aquí hay un elemento... entonces no es cuate de los que hoy tienen la conducción política y del Estado. Esa es lo que comentábamos hace un rato fuera del aire, Humberto Juan, es precisamente una decisión del jefe político. Es decir, me parece que esta determinación de que Yesenia Nolasco sea la candidata del partido Morena, y lo he comentado en otros momentos, es una decisión, así como ella, de otros tantos actores y actoras que van postulados a los cargos de elección popular, y por definiciones del jefe político. En este caso, entiendo, es una decisión del jefe político Salomón Jara Cruz, de la cúpula que lo rodea, para impulsar esta definición. Desde hace meses, cuando ella se separa del cargo de subsecretaria de gobierno, pues ya llevaba una ruta definida, y el respaldo del gobernador Salomón Jara Cruz. Es decir, hay actores que toman decisiones y no se mandan solos. Claro, no se mandan solos. Ahora, esto del día de ayer me parece que es sintomático, la marcha, que evidentemente es una connotación política del presidente Daniel Méndez. Que no se va de la estructura de todo de Morena. No sé por qué, pero me da la impresión de que va a ir a parar los brazos del Partido del Trabajo. No lo dudes, pero esto también es una franca confrontación del presidente con el gobernador, hoy jefe político, y como bien dices, o sea, no las trae consigo con quienes hoy son los líderes políticos, en este caso del Partido Morena y del Partido Gobernante en turno, que es el gobernador Salomón Jara Cruz. Hay otra imagen que también ilustra y mucho. Inocente Castellanos inició su interés por la política en las filas y de la mano del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Al final de cuentas lo hicieron a un lado y se fue con el partido Fuerza por México, y luego lo traicionaron y después tuvo que terminó en los brazos del PRI y del PAN, pero su inicio era siempre de la mano con el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Lo volvieron a encuestar y hoy ya tiene coalición. Está con las siglas del Nueva Alianza, el PT y Unidad Popular. Ahí en Jojocotlán. Fíjate que hay cuestiones ahorita, se han dado mutaciones, por ejemplo, ahorita importantes, como ahora te comentábamos antes, salía al aire, por ejemplo, el caso de Pepe Urbieta, ¿no? Que era de los que más se movía y se había dicho que... Tenía mucho ímpetu, ¿no? Mucho ímpetu, y además porque viene la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil, y además su planilla, según estaba enterado, pues que era pues realmente ciudadana, ¿no? Sin embargo, bueno, no le dieron chance en el Movimiento Ciudadano. Sí, se atravesó Héctor Pablo y Pablo Puga, y ahora creo que ahora lo arropa el partido Nueva Alianza, Oaxaca. El caso, por ejemplo, pero digo, hubo muchas irregularidades en Morena que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el presidente municipal priista de Tututepec, por ejemplo, ¿no? Yosuandi Conde, que bueno, ya no va, se declara enfermo y dice, bueno, que finalmente no aspira ya a nada en Morena, ¿no? Pero a su esposa la designan candidata a diputada por el distrito de Pinotepa, ¿no? Mira que Tututepec es
Es un bastión de votos interesante en la región de la costa. Claro. Sí. Entonces, no lo pueden despreciar. No lo pueden despreciar, pero por ejemplo, dicen, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, que ahorita también platicamos el caso de Gurreón, ¿no? Y si no se acomoda el actor político que todos conocemos, bueno, quiere meter a su hija, quiere meter por acá a la mujer, es decir, ese tipo de cosas son las viejas prácticas del PRI, que realmente Morena siempre abominó de ellas, ¿no? Y que ahora se repiten, se ¿no? Sí. Hay un dato interesante, ahorita que mencionabas a José Urbieta, que se va o aparece en las filas de Nueva Alianza. En Guajuapan de León hay un proceso interno en donde resulta ganador Pedro Silva Salazar. Sí. Pero resulta que trae en contra a otros 4 precandidatos, incluyendo a Gloria Bautista, que es una bastión interesante, que tuvo filas en el PRD, fue diputada federal. Sí. Luis de León, pues obviamente busca la reelección a partir de la coalición de PRI, PAN, PRD, ahí en Guajuapan, pero tienen un signo interesante. Pedro Silva tiene una confrontación interna y Luis de León tiene una rebelión del sector empresarial, los pequeños comerciantes, por la imposición de impuestos y el jaloneo y maltrato a algunos actores sociales empresariales de Guajuapan de León. Pues ya no tienen gallo, tienen gallina. Y la elección se va a tercio, porque hay una candidata que habrían de registrar por otro partido, no sé cuál, pero va concitando a la mayor parte de los empresarios de Por Escondido, y ahí los empresarios, no cree usted que son los que traen ahí muchos pesos, son los que aglutinan las cámaras empresariales de las pequeñas tienditas, las papelerías. De Guajuapan. En Guajuapan, lo que es una ciudad comercial, tiene cerca de 12,000 puntos de venta, tortillerías, farmacias y todo esto, y la elección se va a tercios. Por un lado, Pedro Silva con lo que le queda de Morena y los desencuentros con los otros precandidatos. Por el otro lado, Luis de León y la confrontación con la gente de Guajuapan y una candidata que trae ahora una planilla Sí, y es el riesgo que se corre no solo en este municipio, en todos los municipios donde pues se pulveriza, se fragmentan las decisiones y optan los actores políticos, como en el caso de Salina Cruz, que va a ser el presidente buscando otra opción por el Partido del Trabajo. Me parece que habría que ver hasta dónde también este presidente tiene la estructura y la capacidad de poder reflejarlo en las urnas, pero por el otro lado también yo creo que hay actores y actoras que también se aferran al poder, es decir, prueban el ejercicio del cargo público, la toma de decisiones, lo hacen bien, lo hacen mal, y finalmente, como bien dices, es la ciudadanía de los municipios quien finalmente los tendrá que evaluar. A la luz pública también se ven ciertas inconformidades en diversos municipios, y a la hora de las definiciones de las candidaturas es donde chocan estas definiciones con los intereses de otros grupos y inminentemente pueden pulverizar el voto. Yo creo que el gobernador tendrá que saber que la lealtad y la eficiencia no son lo mismo para la toma de decisiones. Seguramente lo sabe. El caso es el de Santa María Huatulco, en donde hay un presidente que puede ser muy leal a los designios que le da el gobierno federal y estatal, pero no ha sido eficiente, y de tal virtud que el Partido Verde arropa a Julio Cárdenas, y les va a meter un susto de esos, de los grandotes. Es ahí lo que siempre se ha criticado, por ejemplo, 90% de lealtad y 10% de eficiencia, por ejemplo. Es el caso, por ejemplo, que yo veo cómo se aferra a la cuestión de que querer reelegirse, el caso del presidente municipal de San Pedro Mixtepec. Hoy que Por Escondido se convierte pues en un boom turístico, todo lo demás, es decir, pues no quiere dejar el cargo, ¿no? Y pese a los grandes señalamientos que tiene con los grupos empresariales, con los prestadores de servicios turísticos, con todo lo demás, ¿no? Pues ahí de una licencia, por ejemplo, para construcción, pues cuesta un dineral. Entonces, una subdivisión. Una subdivisión. Dice que, por ejemplo, a construir una cisterna tiene que presentar ante la presidencia municipal plano y firmado por un arquitecto y por todo lo demás, ¿no? Eso me han dicho, ¿no? Amigos míos que viven allá, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, se aferra al cargo y está haciendo ruido y todo lo demás. Cuando ahorita lo comentábamos, Miguel Ángel Olvera, pues bueno, ha picado piedra, sí, ¿no? Total, desde hace 10, 12 años ha sido disciplinado, es bien visto. Repente, pues ahora están en contra, rebelándose en contra de las decisiones que... Miguel Ángel Olvera era jefe de la jurisdicción sanitaria en la región del Istmo y tiene algunos activos, un hotel me parece, ahí en Por Escondido. Pero no se le ha visto en confrontaciones, en grillas, en broncas, intentó participar, no lo dejaron, se disciplinó, se regresó a lo suyo, y hoy le dieron ya esta oportunidad. Que
no sé si la ganó o la perdió el presidente municipal en funciones, que ha sido señalado por confrontación con la gente municipal de Puerto Escondido abierta. Un elemento es, como bien dices, cómo se desempeñan en el cargo, y la otra también, si son afines o no al núcleo, a la nomenclatura política gubernamental en turno, es decir, al gobernador o a aquellos que también están en la toma de decisiones de estas candidaturas. Son dos elementos importantes, creo que que también significan mucho para poder reelegirse o no en el cargo, ¿no? Porque no solo es la eficiencia, sino también que eso debería tomarse en cuenta preponderantemente, pero también la afinidad que tengan con el grupo político gobernante en turno. Y fíjate, por ejemplo, digamos, se ponen en tela de juicio las encuestas, ¿no? Y dicen, oye, ganamos las encuestas, estamos en desacuerdo con las encuestas. Las encuestas son, pues es el elemento, es un instrumento básico que Morena ha utilizado a nivel nacional para poder elegir a sus candidatos, ¿no? O para justificar las decisiones. Y por ejemplo, también en la asignación de candidatos. Ahora, por ejemplo, de alguna suerte, por ejemplo, de no estar en el círculo, digamos, de los afectos, todo lo demás, de la clase política, gobernante, de la cúpula, todo lo demás. Caso, por ejemplo, de repente, pues la avientan de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz Jiménez, avientan las cuentas no esclarecidas, sí, claro, ante la Auditoría Superior del Estado, ¿no? No, y ahorita van a sacar muchísimos trapos al sol, ¿eh? Van a sacar muchos trapos al sol de muchos actores políticos. Y hay otros que navegan de muertito, completamente ineficientes, allá el de Juquila, que ni hiede ni apesta. No, sí. Y otros, por ejemplo, que vio el escándalo nada más de la trifulca que hubo. Sí, claro, y la toma del Palacio Municipal, ¿no? La falta de claridad en la asignación de los 30 millones de pesos que le dio el gobierno de la República, el abandono de la zona y la carretera, que nunca protestaron por la carretera. Sí. En definitiva, creo que ya el día de mañana a las 23, a las 11 de la noche con 59 minutos vence el plazo, la ampliación que dio el Instituto Electoral para precisamente registrar todas estas candidaturas de diputaciones locales. 25 diputaciones locales de mayoría, 17 plurinominales que tendrán que registrar los partidos políticos. En el caso de las plurinominales por separado, sí, cada partido político. En el caso de las coaliciones parciales como Morena, PT y Fuerza por México, 21 distritos, y los otros partidos políticos también que van por separado. Las presidencias municipales, otro gran número, porque son... la integración de los cabildos. Tienen que ser, ¿no? Ahora Francisco Martínez Neri, por ejemplo. Así es, pero aparte, creo que hay otro elemento que no debemos dejar escapar y dejar pasar desapercibido: el cumplimiento de las cuotas afirmativas. Así indígenas, afro, de discapacidad, diversidad sexual, jóvenes, y también migrantes, y que generó también polémica en los últimos días. Sí, claro. Y nosotros estamos insistiendo en el tema de Morena, porque precisamente es donde se está centrando la atención. La marca Morena hoy por hoy, desde hace unos procesos electorales de la llegada del presidente de la República, preponderante la imagen del presidente en Oaxaca. Se da la polémica en torno a dos distritos que postulan: Gabriela Pérez López, que va como candidata del Partido Verde en el distrito de Etla, también Daniela Taurino, Santa Lucía, donde están sigladas como cuotas de acciones afirmativas. Pero evidentemente los partidos tendrán que hacer ajustes en estos términos y, ojo, no meterse más en un brete, porque pueden ser impugnables las candidaturas. Llámese Gabriela, llámese Daniela, llámese Lice de Arroyo, no sé, alguna serie de Adán Maciel Sosa, una serie de actores que van postulados, ya están en las candidaturas, pero que los partidos políticos también no pueden incurrir en este engaño, en este llamado fraude a la ley, por insistir y aferrar las candidaturas que ya están definidas. En la misma sociedad, mira, por ejemplo, lo que pasa es que al parecer el catálogo de que tiene el INE y el IGEP para cuestiones de discapacidad es amplísimo. Es decir, cualquiera puede decir que tiene astigmatismo. Exactamente, astigmatismo, una cosa común y corriente, ¿no? Sí, digamos, claro, que tuvo una lesión en el cuello y usó collarín un tiempo, ¿no? Entonces, mil cosas, ¿no? Y realmente los verdaderos, por ejemplo, los que dicen, ¿no? Bueno, aquellos que tienen capacidad motriz y muchas cosas más, pues están en contra, ¿no? Pero te digo, realmente es permisible por el amplio catálogo de posibilidades que tiene, ¿no? Caso para nada, como la comunidad lésbico, gay y todo lo demás, la diversidad sexual,
pues a veces a lo mejor digo, tienen que probar. El diputado, o sea, que se hizo pasar como transgénero. Como ¿no? transgénero. Sí, ¿No? ¿Te acuerdas que hace tiempo en Cuilapan, no me acuerdo quién, No, se disfrazó de clase de mujer? No, y aparte también creo que eso generó mucha polémica, que fue de los primeros casos en pasados procesos electorales, donde el Movimiento Ciudadano hizo también lo mismo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Revolucionario Institucionales. Entonces, es decir, estas posiciones de fraude a la ley que asumen los partidos, que hoy por hoy ya están demasiado vistas. Totalmente. Se iban a revelar, a exhibir, o se iba a dar a conocer tarde que temprano. Y ocurrió desde el Tribunal Electoral de la Sala Regional de Jalapa. Al final de cuentas, me parece, y con esto creo que podemos ir cerrando, más allá de la integración de las planillas, de las fórmulas a las presidencias municipales, luego la integración de las planillas en los cabildos, más allá de los diputados y diputadas, como queden las listas, incluyendo los plurinominales, están obligados todos a demostrar una eficiencia, porque aunque crean que le deben el cargo y la vida al gobernador en turno, en esencia tendrían que desvivirse por servirle a la sociedad. No, en definitiva. Se supone que van a trabajar para la sociedad, por el pueblo, por un proyecto, que tienen que rendir cuentas ante el pueblo de Oaxaca, y no solamente a la cúpula política en la que se mueven y se desenvuelven, y no veo un ápice de respeto a la sociedad, incluyendo a los militantes de sus partidos. Sí, hay unos que se aferran al poder, también, ¿no? El caso de los diputados federales, por ejemplo, oigan, por ¿Dónde ejemplo, andan los condenados? ¿dónde están? No, vaya, ¿qué han hecho? Vaya, Margarita García por el PT, que Carlos Antonio Altamirano, que va para la tercera, ¿no? Tercera o cuarta, ¿no? La segunda. La segunda. Entonces, todo esto que se reeligen, ¿no? Que se van a reelegir, y Juan Carlos, todo lo demás, ¿no? Y de repente vemos espectaculares que dicen, ¿no? Que habla todavía del cambio de la eliminación del horario de verano, ¿no? Pero eso, digamos que realmente, ¿qué es para la unión de las comunidades indígenas? ¿Sí? Eso lo propuso el presidente, no lo pusieron ellos. Claro, ¿no? Y que votaron, pero lo único que los vemos ahí es de vez en cuando te mandan o redes sociales circulan lo que levantaron la mano y aprobaron tal iniciativa, todo lo demás, un papel de abyección total, de sumisión total, pero en Oaxaca no hemos visto realmente que contribuyan en algo, ¿no? Como antes ocurría. El diputado federal era un gestor de recursos, ¿no? Ya les cortaron esa idea, pero pues no lo vimos en los incendios más recientes, ¿no? Ni siquiera con un botecito de agua. Sí. Insisto, vamos a ver precisamente estas recapitulaciones y sobre todo estas confrontaciones que se van a dar en estos últimos días. Ya en las últimas 48 horas ya la guerra mediática se va a acrecentar, las decisiones que tome el gran elector. Hay algunos que se quieren cruzar y atravesar, como el caso también de Samuel Gurrión, de insistir en colocar a su hija Noemí Gurrión como candidata plurinominal, desplazando a Tania López, que iba perfilada en el lugar 1 de la lista plurinominal. El 2 es José Antonio Estefan Guilesén, y el tercero estaba otra cuota mujer. El cuarto era para Samuel Gurrión y se disgustó, buscó a Manuel Velasco y generó entonces este desajuste. Así como esas posiciones. A ver, dígame una cosa. ¿Qué ha aportado Gilisén en el quehacer político de esta entidad? No, sí. Yo creo que lo bajaron de la Diputación Federal, ¿no? Porque realmente creo que fue Gloria Sánchez López, ¿no? Ahí sí lo habíamos comentado en este espacio, pues sí, fue desplazado por esta acción afirmativa indígena, que él también en el pasado proceso electoral se inscribió bajo esa cuota afirmativa indígena y hoy iba a ir a la reelección, pero bueno, se le complicó porque metió fuerza ahí la dupla de Héctor Sánchez y Gloria Sánchez para poder afianzar a Gloria Sánchez López. Entonces en premio pues le dan aquí lo que se pueda. Y es esto, el desbarajuste que se está generando en las definiciones. Creo que hay actores de mala fe que están confrontando con las decisiones del gobernador. Totalmente. ¿No? Así como en este caso en el partido Morena, también en el partido Verde Ecologista, en el partido Morena, también hay la mano que se está metiendo de otros actores vía dirigencia nacional. Por eso estas dos listas de las diputaciones plurinominales, donde aparece por un lado en la local Elisa Cepeda Lagunas, en el 2 inamovible Benjamín Viveros, en el 3 Eliseda Arroyo, en el 4 Adán Maciel, en el 5 hay me parece una cuota migrante, en el 6 Sergio López, que falta por definir.
Y por el otro lado, las definiciones que toma la dirigencia nacional, insisto, publicada en su página oficial, Alberto Reina, Lisset Arroyo en el 1, Benjamín en el 2, inamovible, en el 3 María del Carmen Bautista, donde aparece que es candidata, me parece, del Verde, o si no, ya no lo es, y luego también aparece Adán Maciel, Concepción Rueda Gómez también como candidata, Connie Rueda en el lugar 6, desplazando a Sergio López. Es decir, este rejuego que genera el jaloneo, ¿no? Hasta ahora son trascendidos y tendrán hasta mañana por la tarde para definir y presentar sus listas ante el IEPCO. Sí, o sea, ya 48 horas tienen las presiones que se mueven a nivel nacional, por ejemplo, de otros actores políticos, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Realmente lo de Concepción Rueda Gómez, pues digo, evidentemente es la senadora Susana Harp, ¿no? Sí, como no. Y todavía falta la confirmación de la candidatura de Rosa María Castro. Sí, claro. Sí, ven a mover también de ahí. No, ahí me parece que ya es una decisión ya de hecho ya está aprobada, ya estas candidaturas el día el pasado viernes, Comunidad Afromexicana. Ya el pasado viernes, el pasado viernes el Instituto Nacional Electoral ya aprobó en definitiva los registros, inclusive los partidos políticos tenían el planteamiento de ampliar unos días más, que les dieran una prórroga para los ajustes que ellos preveían. El instituto fue tajante y dijo no, por decisión mayoritaria del Consejo General del INE, de las y los consejeros, fue la fecha límite, perentoria, y hasta ahí. Ya los registros que se aprobaron se solventaron, como en el caso también de Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz, que solventó la documentación, ya puede iniciar campaña como candidata del Partido Morena en Tustepec, como cuota indígena. Es decir, ya los partidos a nivel federal, nacional, en el caso de senadurías, presidencias municipales y diputaciones federales ya están. Bien, bueno, caballeros, gracias por su atención. Humberto, Juan. Gracias a usted por acompañarnos. A continuación, La Hora del Recreo, el mejor programa de la radio, pegadito al noticiero. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local arranca.